van a hacer turno o no van a hacer turno, ¿no? ¿No han decidido todavía? Bueno, yo, como dice la Marce, soy Isabel Araya, yo soy pediatra. Yo me beca en el Carlos Maquena y ahí conocí a la Marce. Y era enfermera de segunda infancia, que era una sala en que tratábamos niños de 2 años en adelante hasta ya los 15. Hoy día la edad en que en el fondo se ven a los más grandes o a los adolescentes se incluye hasta los 18 años, por suerte, porque la verdad es que cuando uno se dedica al área pediátrica, los niños que tienen enfermedades crónicas y empiezan a crecer en la etapa de la adolescencia, cuando pasaban de los 15 años, en el caso por ejemplo de las niñas con fibrosis quística, tenían que ir al hospital del tórax, y la diferencia de trato era súper heavy, y en el fondo como que los papás y sobre todo los niños se dan cuenta de esta diferencia, que en el fondo inevitablemente uno en la época en que está tratando a los demás chicos hay una relación con ellos, somos muy paternales y terminamos al final no siendo como los tíos del pinchazo o de los exámenes, sino que muchas veces eran como nuestra segunda familia, ¿cierto? Bueno, yo estudié medicina en la Universidad de los Andes hace hartos años atrás, sí. Creo que muchos de ustedes no habían nacido todavía. Después hice la beca de pediatría en la Universidad de Chile y hay como distintos centros donde uno puede hacer la beca, y ahí yo le hice en el Carlos Maquena. Después pasó un tiempo, me fui al sur a vivir un tiempo así como a trabajar como pediatra, y después me devolví a Santiago para hacer mi beca de NEO, que le hice en la Universidad de Chile también, y que en el fondo es una beca que es multicéntrica. Uno tiene turno en un hospital en el fondo, pero vas pasando por distintas unidades neonatales. En la época que en el fondo yo hice la beca, la tasa de natalidad era otra, pero la verdad es que siempre nacen niños, así que el neonatólogo siempre se va a necesitar. Bueno, con el tiempo, en general, bueno, la carrera de usted dura 7 o 6 años. 7, ahí son de los míos. Bueno, uno estudia hasta 7 años, y después en el fondo la beca de pediatría eran 3 años más, y después la beca de neo eran 2 años más. Yo me desfasé un poco porque tuve mi segunda boba entre medio, pero desde el 2015 ya uno oficialmente ya neonatóloga, hace harto tiempo. Voy a ir deprimida. Bien, actualmente en el fondo yo trabajo en la clínica alemana y efectivamente estoy a cargo soy la coordinadora académica del posgrado en neonatología de la Universidad del Desarrollo, de una de las distintas universidades que imparten medicina hoy día. Así que estamos como en el proceso de formar neonatólogos, generalmente tenemos 1 o 2 al año, porque obviamente es una subespecialidad que ya lleva varios años en falencia, pero no en todas las unidades. En el fondo, en grandes hospitales de Santiago, todos los que hacen turnos son neonatólogos. De hecho, muchas veces ni siquiera son pediatras, y son médicos generales que empiezan como a trabajar en las áreas y empiezan a formarse dentro de las mismas unidades. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la desigualdad del centralismo que hay en Santiago, en provincia, no deja de ser, y eso uno lo vivió en carne propia. Estoy viviendo en el sur, estoy viviendo en Los Ángeles, en el fondo como 2 o 3 años, y ahí, claro, uno era pediatra recién salida y estaba a cargo de la neo, o el de la UCI intensivo, cuando uno en verdad eso lo veía como de lejos porque estaba recién formado. Entonces, actualmente, como les decía, me dedico al área neonatal en la clínica alemana, pero trabajé mucho tiempo en el Hospital San Borja también, pero ya por cosas familiares pues uno empieza como a dejar las cosas, y hoy día me dedicaba más a la docencia, así que la verdad es que yo como dejando un poco algunas horas clínicas. Entonces generalmente tengo un turno, de hecho más rato del mismo turno, y me dedico mucho a la nutrición neonatal y a la lactancia. ¿Ya? Esa es como mi área en la que de a poco me he ido especificando. Ahí está la Marcia. Bien. Entonces, lo que vengo a contarles yo hoy día, a lo mejor por eso preguntaba ahora, si alguno de ustedes en el fondo sabía, es que generalmente uno escucha como que los pediatras somos los médicos de los adultos en chicos. Ya, pero eso es mentira. O sea, la idea, mi objetivo es que todos quieran ser pediatras después de que terminemos esta charla. La verdad es que nosotros somos los responsables de forjar el adulto que van a ser en el fondo estos niños. De cierta forma, las cosas que nosotros dejamos de hacer o hacemos en la guía junto a los padres en el fondo de estos niños van a determinar si las futuras sociedades en el día de mañana van a ser sociedades saludables o en el fondo sociedades enfermas. Y si bien es cierto, hoy día la tasa de natalidad está en 1.1, como decía yo cuando hice la beca estaba en 2.6. La verdad es que independiente de eso, ese 1.1 igual tenemos que forjarlo y acompañarlo y cuidarlo y hacer un entorno lo más saludable posible.
nuestro objetivo es que no estamos solamente tratando a estos niños o guiándolos. Nuestro objetivo fundamentalmente es preventivo, pero somos el pilar fundamental del tipo de adulto que va a poblar la sociedad en años más. Igual suena bien. Entonces hay muchas fases en las que nosotros tenemos que interactuar. Nosotros, como les decía, nos hacemos cargo de la salud hasta los 18 años. Ya esa es la normativa nueva. La verdad que obviamente un adolescente en la sala espera, esperando al pediatra, obviamente no quiere que lo vea ni un compañero del colegio se vaya a esconder, que ojalá que no sea así. Pero para el bien de ellos, así como vemos neonatólogos, hay adolescentólogos que son los que se encargan en el fondo de la adolescencia y que son mucho más preparados que el médico internista, que en general son... ¿no hay nadie que tenga un buen internista aquí? En general los médicos internistas son como un poquito más... como que escriben harto, pero son como que son menos cariñosos en el fondo. Como que en el fondo son como ya que viene y no sé qué, ya listo, y como que el otro no cacha porque hace 2 o 3 controles atrás, la mamá era la que contestaba, entonces se hace toda esa transición y si la transición no está bien, ese adulto va a ir al médico cuando esté súper enfermo, cuando ya se infartó, cuando ya cachó que ya no le entran 3 tallas de pantalón, ahí va a ir, ¿ya? En general se pierde mucho la prevención que se hace a raíz de que los papás, las mamás son más jodidos, los vamos llevando al médico. De hecho, yo no veo a mis hijos, alguien ve a los hijos, porque si no uno igual pierde el objetivo y muchas veces pierdes la noción de los eventuales diagnósticos o cosas así. Entonces son distintas etapas en las que nosotros podemos hacer intervención. Y eso es súper importante porque muchas veces la función del pediatra, y sobre todo nosotros los neonatólogos, parte en el periodo pregestacional. Y a veces cuando hay un embarazo de riesgo, viene con algún tipo de malformación o alguna alteración, esos padres piden una evaluación prenatal por el equipo neonatal. Ahora, claro, eso ocurre en el área privada. En el área pública muchas veces eso no funciona tan así, pero ya yo me acuerdo que cuando estábamos en el San Borja llevábamos unos 5 o 6 años en que empezamos a implementar estos controles prenatales en que las mamás iban con algún tipo de sospecha de malformación, algún tipo de patología durante su embarazo, y a esas reuniones siempre iba uno de nosotros de manera de contarle a los papás qué podía pasar una vez que ese niño naciera. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, sí. Nuestra área de expertise, dígame. Que no entendí por qué el pediatra pregestacional, si eso no lo tiene que ver la obstetra. Sí, claro, pero en el fondo cuando va la mamá al control, ponte tú la boba viene con una cardiopatía. Y muchas veces en el fondo el ginecólogo no tiene la experiencia o no tiene el conocimiento de saber qué va a pasar con ese niño una vez que nazca, porque hay distintos grados de cardiopatía. Entonces no va a saber si el niño va a nacer y lo vamos a poder reanimar, si va a vivir, si no va a vivir, y en verdad nosotros adecuamos el manejo de esa familia y hacemos que el nacimiento sea lo más acomodado posible para sus papás, de mantener no la va a ir a dejar al lado de todas las otras mamás que están teniendo su guagua y eran felices, o no la va a dejar en el puerperio si luego va a fallecer. Hay muchas cosas que uno puede ir viendo, pero también a veces sirve para aterrizar un poco ciertos pronósticos, porque a nadie le gusta, y a ustedes les va a pasar, a nadie le gusta dar malas noticias. Entonces muchas veces el ginecólogo o de repente el ecografista prenatal le va a decir algo a los papás, pero tampoco se va a querer meter tanto en la evolución que pueda llegar a tener, porque una no lo ve, o sea, uno está todo el día viendo niños en la UCI que en el fondo tienen distintas enfermedades, y otras que dar malas noticias en general no es como para 5 o 6 minutos. En realidad dar malas noticias significa que muchas veces te tienes que tomar 25, 30 minutos hasta 1 hora para dar la noticia, ver cómo los padres asimilan la noticia, dejarle su tiempo para que decante y después volver a entrar y contestar preguntas. Entonces, por eso es que en el fondo se trata de hacer hoy día lo más multidisciplinario posible. Entonces tratamos de que cuando son estas juntas de embarazos con complicaciones, no embarazos fisiológicos, está el ginecólogo, que los ginecólogos también tienen distintas especialidades, y hay perinatólogos, y va uno de nosotros en el fondo para contarles lo que pasa después, si es que la agüita nace o no nace, o qué posibles escenarios pueden haber. Bien, ¿alguien más? Sí, digo. Como el caso específico de neonatología, como hasta qué edad como que se llegan a ver pacientes, porque en general son como recién nacidos y guaguas como... Sí, nosotros en la NEO vemos niños hasta los 28 días, pero eso es hasta los 28 días en el fondo corregidos. O sea, si una guagua
nace de 27 semanas, obviamente no es que cuando cumpla 28 días tú la vayas a mandar a pediatría, sino que ese niño a la semana siguiente va a tener, no sé, 28 y así, entonces cuando cumpla son 28 días corregidos. Recién ahí uno a veces evalúa mandarlo a pediatría. En general, nosotros, por ejemplo, ahora en campaña invierno que quedan embarradas y pediatría hace agua, recibimos niños, obviamente que no estén con un cuadro respiratorio, obviamente tenemos niños 400, cuando yo veamos al lado que se agarra un BRS lo va a pasar pésimo. Entonces, no sé, va a entrar un niño con infección urinaria o una ofalitis o cosas que no sean contagiosas, y esos niños igual los recibimos hasta los 3 meses. ¿Más preguntas? Dígame. Bueno, yo tengo la experiencia de mi hermano también trabaja en el San Borja, en pediatría, en urgencias. Ah, ya. Que él antes de ser papá tenía como una visión muy distinta de cómo era el trabajo, no solo con los niños, sino más que nada con los padres del paciente, porque al final el pediatra básicamente atiende a 2 personas al mismo tiempo, al niño, al infante en este caso, y también a los padres que también necesitan como ese tipo de atención. Usted como mujer y como madre, ¿cómo ha ido como cambiando ese tipo de relación? Ah, es súper distinto, porque en el fondo cuando uno sale de la carrera, antes de entrar a la pediatría tú vienes con todo muy teoría. Bueno, ustedes hoy día tienen como otros planes de estudio y la capacitación docente que uno tiene cuando se va metiendo a la docencia es distinta. Porque cuando uno parte en docencia, y a ustedes también les va a pasar porque les va a tocar hacer docencia, les guste o no, donde estén trabajando, ya sea a sus pares o al interno o alumno o también al resto del equipo, porque hay cosas así como yo aprendí muchas cosas de la Marce en el fondo del equipo de enfermera. La verdad es que uno aprende del kine, del fono, de la nutricionista, o sea, lo primero es aprender a trabajar en equipo, pero uno sabe mucha teoría, pero resulta que después, a medida que vas pasando cosas, como en la vida misma, tú te vas en el fondo dando cuenta que no todo es tan blanco ni tan negro como en el fondo, o no son, los pacientes no se leen los libros. A veces uno le gusta, siempre generalmente le dice papá. En general al principio nosotros éramos una generación que dice, no, este niño no puede tener piojo y pulga al mismo tiempo, obviamente que va a tener cosas distintas. O es uno o es lo otro, pero a medida que hemos ido avanzando en la evidencia, en la literatura, conociendo más enfermedades, ahí nos hemos dado cuenta que de repente los niños tienen piojos, pulgas, garrapatas, hay de todo, porque hoy día en el fondo hay familias para todos los tipos de gustos, como de todos los colores de cierta forma, ¿ya? Y en el fondo hoy día tú no solo vas a preguntarle, y por eso que la consulta pediátrica generalmente dura más que la consulta del internista o la consulta. Y yo diría que una de las especialidades de adulto que se parece mucho a la nuestra es la geriatría. ¿Ya? En el fondo, el geriatra y el pediatra son integrales en varios pacientes. No solamente le va a preguntar, obviamente la urgencia es distinta, el timing, digamos, claro, para poder ver las cosas. Pero también no le puedes preguntar muchas veces a la guagua qué es lo que le duele, sino que obviamente tienes que sacar de la familia. Y muchas veces va con la mamá o va con el papá, pero el niño no lo cuida ninguno de los dos porque obviamente están trabajando. O hay muchas cosas que en el fondo hoy día no todos los niños tienen, aunque debiese ser así, los mismos accesos a salud que en el fondo tienen todos. Entonces tú te vas dando cuenta que otra cosa es con guitarra, que uno se puede plantear y decir, mira, tienes que dar pecho cada tanto, tienes que hacer esto, tienes que jugar esto, tienes que jugar con él, pero cuando tú te toca vivirlo, te das cuenta que de repente no te dan todos los tiempos, no te da para tanto, entonces tienes que aprender, como de cierta forma, a acoger a la familia completa, porque muchas veces, y a veces pasa también en la urgencia, que la razón por que la mamá va es porque ya no se le ocurre más qué hacer, y es como a veces más manejar a la familia que al mismo niño. Entonces sí, te va cambiando de todas maneras la visión. ¿Y tu hermano trabaja en la urgencia? Sí. ¿Y cómo se llama? John. Este en sí, pero bueno, igual en pediatría bueno, no sé en qué sector trabaja usted, pero... En la neo. ¿En mater? En la neo está así, en la área materna. Que siempre tienen como un poco de discusión con maternidad, siempre. que les tiran pacientes, que no, que sí. Sí, siempre pelean por lo mismo, no han cambiado. Bien, nosotros desde el punto de vista pediátrico no solamente nos vamos a enfocar si el niño creció o no creció, si comió o no comió, si tiene sus vacunas. La verdad es que el manejo de la consulta, ya sea en el fondo diaria del paciente no hospitalizado o del niño hospitalizado,
De hecho, una de las cosas que muchas veces reclaman los que ya tienen decidido ser traumatólogos sin tener ningún tipo de conflicto de interés es que el pediatra escribe demasiado. O que los ingresos son eternos porque le pregunta y tiene piso de tierra, tiene piso de no sé qué, o tiene la ventana y tiene sello no sé qué, y tiene agua propia y tiene luz no sé qué. Entonces, cuando ya pasan y tienen muy decidido por el internado de pediatría que quieren dedicarse a las áreas más quirúrgicas, qué sé yo, es como que tratan de chutear el ingreso porque es demasiado lo que tienen que escribir. Pero todo eso que sacamos, todo lo que es, no solo el punto de vista físico y biológico, también de la parte social de la familia, de la parte ética, tipo de religión, las convicciones, el tipo de alimentación, las creencias, etc. Todo eso es súper importante porque muchas veces, así tipo Doctor House, bueno, son más antiguos, ustedes ven seguramente Pete y esas cosas, muchas veces, de hecho en Pete hay un capítulo de eso, muchas veces la razón por la que el niño consulta o llega a la urgencia, y nos pasa en recién nacido también, es que es secuela de algún tipo de consumo de drogas de parte de la madre durante el embarazo. Y a veces hemos tenido niños que al nacer, obviamente si uno no lo pregunta no va a salir, y a veces aunque tú lo preguntes el antecedente tampoco va a estar, y nace la guagua y tú no sabes qué tiene, y piensas que está infectada y no está infectada, y pensás que tiene la cardiopatía y no tiene la cardiopatía, y ya te pasáis 500 rollos, y a veces solamente el niño está intoxicado con pasta base, con cocaína, con marihuana. Es un niño que está empezando a caminar y se comió en el fondo la bolsita que estaba ahí. Y no es algo tan inhabitual y pasa en todos los estratos sociales. ¿Ya? Entonces hay ciertas cosas sociales y de familia que son para nosotros súper importantes a considerar. Sabemos que obviamente el antecedente no va a salir así espontáneamente. Y hay que tener tino para poder preguntarlo en el fondo de la forma más confidencial posible. Por eso es que en el fondo la consulta, si tú estás hablando con el papá, se la puede cerrar la puerta, o esto, uno o dos, o empiezan a hablar todo, obviamente tiene que haber como un ambiente como más acogedor para que los papás puedan decir lo que efectivamente ocurre en esa casa. Por lo tanto, el paciente para nosotros, como bien dices tú, no es solo el niño, es el entorno completo. Y a veces en una misma casa viven no solo el papá y la mamá, o no solo la mamá, o no solo el papá, sino que vive un montón de gente, y todos esos pasan a ser también tus pacientes. Entonces nuestro enfoque no solamente está en la parte de crecimiento, de que el niño tenga su vacuna, sino que también tenemos que enfocarnos a que ese niño logre los hitos del desarrollo psicomotor que tiene que el niño se siente, que el niño sonría, que el niño camine, que salte, que controle el esfínter y así. Y cada uno de esos hitos va muy de la mano con una forma de nosotros ver desde el punto de vista integral si ese niño se está nutriendo bien, si ese niño no se está infectando cada rato, si ese niño tiene la estimulación en casa que necesita, porque no siempre, y obviamente yo sé que ustedes en el fondo lo manejan, no siempre las familias son en el fondo como lo que aparece a veces en la tele, digamos. La verdad es que hoy día en Chile hay como, bueno, está todo súper caro, no sé qué. Hay veces que las mamás y los papás tienen 2, 3 trabajos en el fondo para poder darle lo mejor a sus hijos, y eso no significa que sea una negligencia porque el niño está solo en la casa, está alguien más. Entonces uno tiene que aprender, y creo que una de las cosas que uno más aprende en pediatría es a mirar y hablar poco, como en el fondo a observar y escuchar sin juzgar. Porque a veces, en el fondo, la mamá puede estar en su momento de sentir que puede contar todo lo que pasa, si tiene violencia familiar, si no, si está con 10 trabajos, si en el fondo le pagan bien o no le pagan bien, etc. Y lo va a decir, y en el fondo, ay, me pone una cara, ya. Ahí con la entrevista, en el fondo, del punto de vista pediátrico, ¿ya? Entonces, nuestras evaluaciones, nuestros puntos, en el fondo, de evaluación, también incluyen la preconcepción. Y eso es porque el embarazo adolescente existe. Y cuando existe el embarazo adolescente, en el fondo, muchas veces de esos niños, en el fondo estoy hablando de 11, 10, 12 años, en el fondo, son niños que están embarazados, que van a ser papá, a veces el papá tiene 1 o 2 años más o en la misma edad, y en el fondo son niños que están entrando a esta etapa y que nosotros tenemos que acompañarlos en el proceso, si es que ellos quieren continuar con el proceso o no. Eso obviamente va a depender de donde ustedes trabajen, como el conducto hacia donde se van las cosas, pero la idea es que uno los informe y los acompañe sin juzgarlos, pero informarlos de forma de que en el fondo ellos tomen la mejor decisión en compañía de sus padres y de acuerdo a lo que la ley por menores de edad en el fondo asume.
Entonces nuestro rol no es solo en el fondo lo que les decía una vez que nazca el niño, sino que parte mucho antes, y nuestra mayor función obviamente es la parte postnatal. Pero tenemos harto que meternos en el fondo del punto de vista prenatal, y hoy día por suerte hay varias políticas públicas que hacen que tengamos o nos obliguen de cierta forma a trabajar en equipo junto con otros estamentos o con colegas de otras especialidades. Entonces, ¿nosotros a qué nos dedicamos en general? Dígame. ¿Qué hacen en el caso como legalmente de que el papá o los padres no quieran como hacer un procedimiento en el niño y en verdad se necesita ese procedimiento? ¿En qué se ¿Pero el embarazo dices tú o en general? En general. Y ahí depende, porque en el fondo depende del procedimiento. Porque si tú tienes que transfundir al niño porque si no lo transfundes se va a morir, y los papás son testigos de Jehová, qué sé yo, a veces vienen de antes con algo que dice yo no quiero transfusiones, y tú tratas de hacer todo lo posible sin usar transfusiones, pero sí hay instancias en que tienes que ocupar ciertos recursos legales para poder salvarle la vida a ese niño. Pero eso también tiene que ver, y eso uno lo aprende con el tiempo, también tiene que ver cómo abordas el tema, porque tú puedes decir, ya, yo lo salvé, pero desde el punto de vista religioso, para esa familia, lo que tú hiciste fue como perjudicarle todo el futuro de su creencia. Entonces, dentro de lo que significa cuando tú estudias medicina y en el fondo haces tu juramento, qué sé yo, parte de eso también está, y a uno le cuesta asumirlo, el tener que respetar las condiciones religiosas de esa familia. ¿En qué caso la peleamos? Y la peleamos todos los días, es con el caso de las vacunas, la vitamina K profiláctica, porque en el fondo hoy día, ya voy a hacer un comentario un poco popular, pero no, hoy día la responsabilidad que tienen ustedes contra los influencers no es menor. O sea, hoy día hay influencers que van a ser colegas de ustedes y que nos pasó en la pandemia, así como no, me vacuné, me pego el celular. Y en el fondo nosotros, yo que soy neonatóloga hace 20 años, yo tuve que ver adultos con COVID. Y al lado mío estaba un interno, entonces yo le decía, yo no veía un adulto en esa época, no sé, hace 15 años, o más. A ver, ¿qué estoy poniendo en la...? ¿Cachai? O sea, en el fondo, llegó un momento de la pandemia en que ya no había médicos para ver a la gente que estaba en primera línea. Porque en el fondo, muchas veces lo que pasaba era que los intensivistas y los anestesistas se iban al paciente grave y el resto, traumatólogos, los cirujanos plásticos, en el fondo los que tenían otras especialidades, se dedicaban a hacer las licencias, los certificados de defunción, llamar a las familias antes de conectar al paciente porque tú no sabías si lo iba a conectar, iba a vivir o no iba a vivir. Todas esas etapas le pasó, ¿ya? Y siguió avanzando la pandemia y ellos también se empezaron a enfermar y se empezaron a morir. Entonces empezáis a buscar lo que te va quedando, y después entraron los pediatras intensivistas, que obviamente manejan niños un poco más grandes, nos pasaron 35 kilos para nosotros todos, dosis de adultos, ¿ya? Y en ese caso pasaron los UCIstas pediátricos y nosotros los neonatólogos decíamos, cuando nos toque a nosotros, esta cuestión no tiene vuelta. Y nosotros 5 meses antes de que empezara la vacuna, ya estábamos viendo adultos. Y de hecho yo creo que en algún minuto fue tanta la desesperación porque la gente no atinaba, así como que subimos un post así como, oye, si te vio un neonatólogo, está quedando la embarrada, así como, no lo pusimos de esa forma, pero estaba un poco más molesto. Y así, y en verdad tú te sentías como súper irresponsable, porque imagínate que tú no veías adultos hace 15 o 20 años y estás indicándole a un EPOC que se vaya para la casa saturando 89, y yo me tiritaba un ojo. Piensa que en el fondo nosotros en la NEO trabajamos con niños prematuros que muchas veces se van con oxígeno para la casa y que lo mandáis con oxígeno porque el cabro sin oxígeno satura 89. Obviamente la patología es distinta y ustedes se la van a aprender después. Se van a acordar de mí que el EPOC puede irse para la casa saturando 89. Pero en el fondo era esa sensación de que tú estás súper insegura en lo que estás haciendo, no tenías idea. Entonces, al final empiezan a salir protocolos y todo al final era como protocolo 1, protocolo 2. Entonces, el ideal influencer se para frente al anillo de luz y dice muchas cosas. Y nos pasa la vacuna y el autismo.
Yo no sé si ustedes lo han visto, pero el médico que dijo que el autismo tenía relación con la vacuna, años después dijo, bueno, yo les voy a contar algo. Esos datos que puse no eran verdad. Y nosotros teníamos 20 años peleando con la gente, ¿cachai? Manipuló los datos para sacar este estudio, después le quitaron la licencia, pero esa parte muy poca gente la conoce. Entonces, hoy día se paran adelante y dicen, no, mira, si tú te tomas un vaso de agua con limón en la mañana, todos los días vas a bajar de peso. No, la vida no es así. Uno pasa los 40 años y todo lo que está arriba se cae y todo lo que tenía al lado se engorda, y eso es parte de. Yo creo que ustedes son de una generación en la que en el fondo tienen mucho más claro disfrutar su tiempo, proteger su tiempo y todas esas cosas. Pero la verdad es que el día de la influencia les va a complicar un poco la vida. Entonces la única opción que tienen, además de estudiar mucho, es luchar contra la influenza. Esa es la opción. Pero nos pasa mucho. Yo digo de nosotros todavía la tasa de natalidad no nos ha bajado tanto, de hecho tenemos hartos partos. Pero a nosotros, ponte tú, yo diría que de 10 partos al día, 3 o 4 llegan como no quiero vacunar. No quiero que a mi hijo lo vacunen con nada. Y estamos hablando de que hoy día la inmunización del BRS evitó muertes, ni siquiera muertes. O sea, no uno que otro, evitó muertes los primeros 2 años y disminuyó un 90% de la hospitalización en los menores de 2 años. Y te tocan así colegas que tienen su hijo por primera vez y no, es que el estudio no es tan bueno, entonces es que yo no se la quiero poner. No, es que pobrecito le va a doler un pinchazo. No, es que tanto pinchazo porque le ponen el BRS, le ponen la hepatitis B, le ponen la BCG, le ponen la vitamina K. Y de repente, claro, todo está cansado y son las 3 de la mañana y te sale el papá diciéndote que no quiere la profilaxis. De repente, obviamente uno de repente pierde el objetivo y le dice, no, si en el fondo cuando esté en la UCI probablemente lo van a pinchar mucho menos. Entonces es difícil desmitificar cosas. Hoy día hay los médicos que tenemos harta culpa, porque dejamos de educar a la población y se asumió mucho de que obviamente, claro, tú estás en medicina para tener harta plata y en el fondo tener un buen estatus social, pero más allá de eso, hay algunos que en el fondo la parte educativa o preventiva, independiente si te dedicas a pediatría o a neo, se ha ido perdiendo, y ahí es donde a ustedes les toca toda la verdad. Supongo que no hay influencer aquí, o si hay influencer no se enojen conmigo, pero en verdad es difícil manejarlo, así que yo creo que les va a tocar como esa generación, además de la inteligencia artificial, que yo habría sido feliz tener inteligencia artificial en la universidad. Nuestra habilidad es una cosa, como que uno entra como ya el viejo chuñusco a aprender, pero es una cosa así impresionante. Ya. Como pediatra general en general, nosotros acompañamos en el fondo a los niños de 0 a 18 años. Los neonatólogos somos pediatras también. Yo por decisión propia no hago consulta, pero no hago domicilio. Pero en el fondo hay neonatólogos que trabajan en la neo y en el fondo siguen viendo a los niños desde el punto de vista ambulatorio hasta los 18 años. En general, como les decía, hay adolescentólogos y ellos se preocupan de los niños de los 10 años en adelante. La adolescencia hoy día, o la preadolescencia, está entre los 8 y los 9 años, así que si alguno tiene hermanos de esa edad o sobrinos de esa edad, o sea, van como cambiando y dicen, oye, uno no era así a esa edad, pero hoy día todo ha ido adelantándose. En ese aspecto, el pediatra general se dedica mucho a lo que es el desarrollo global, la parte psicosocial y familiar, en el fondo, y su rol fundamentalmente es preventivo. Se habla en el fondo de la anticipación de lo que viene, si va el control de los 7 días, qué va a pasar en el control del mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, después se ven cada 3 meses, después una vez al año y así. Y el adolescentólogo sobre todo se dedica mucho a lo que es la prevención ¿cómo se llama? Alcoholismo, drogadicción, sexo sin protección, hacen alta educación sexual, que obviamente tiene que partir de la casa, pero también en el fondo a uno cuando pasa por la beca también le toca orientarlo, y la verdad es que muchas veces pasa que los adolescentes como que ya son más grandes y de repente uno puede decir, ya está grande, no había un mal pediatra, y caen en ese limbo de como de autoeducarse, y ahí es donde entran como muchas conductas de riesgo que el pediatra en general en el fondo, pero sobre todo el adolescentólogo, se puede ir enfocando. Y de los especialistas, bueno, de pediatría en general sale todo. Hay broncopulmonar, cardiopulmonar, cardioinfantil, nefrólogo, los dermatólogos no son pediatras, pero hay pediatras que hacen pediatría y después hacen dermatología y se dedican a la dermatología infantil.
Los cirujanos infantiles no son pediatras, ellos hacen cirugía y después pasan a cirugía infantil. Y creo que hoy día entran a la cirugía infantil directo, igual que los traumatólogos infantiles y los urólogos. Hay neurología, reumatología, inmuno, dígame. ¿Cómo funciona eso de ser ginecólogo? O sea, ¿cómo es Es una subespecialidad, sí. Sí, o sea, mira, no tampoco, pero yo creo que ahora como que ha hecho más ruido. Estudian medicina igual, hacen pediatría, y así como yo me hice neo, ellos se hacen adolescentólogos, son 2 años. Y ellos en el fondo se dedican, como te decía, de los 10 años hasta los 18. Y ven como en el fondo, como que acompañan los procesos. Son bien secos, sí. Encuentro que tenés que tener como harta habilidad blanda, como que cachan harta cosas como psicología. ¿Y un pediatra general como puede hacer ambos? Sí, sí, porque en el fondo el adolescente igual es pediatra, ¿cachai? Entonces igual podría ser el control sano y efectivamente igual preguntan, porque te preguntan por la vacuna, pero también se preocupa cuando tú como, no sé, pues, del acné, o oye, ¿cómo te está yendo en el colegio? ¿Tenías amigos o no tenías amigos? ¿A qué te gusta hacer? ¿Cachai? ¿Tienes actividad deportiva? ¿Qué comís? ¿No comís? ¿Cachai? Como van como más enfocada a la prevención como en la otra etapa, como previo al adulto. ¿Ya? Pero sí, es una especialidad. Dígame. De los 0 a los 18 años. O sea, en el fondo, si yo no hubiese hecho neo, podría haberme dedicado solo como a hacer control sano. Igual el pediatra también tiene pacientes hospitalizados, porque en el fondo todo lo que es así. Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que el neonatólogo en sí se encarga de aquellos niños que nacen prematuros, en el fondo. La viabilidad en Chile de las 24 semanas de edad de 500 gramos. Excepcionalmente, si tú trabajas en un centro que tiene todo, a altas tecnologías, podéis sacar niños más chiquititos adelante, pero la idea, más allá de que se te muera o no se te muera el paciente, es la calidad de vida que tú le vas a ofrecer. Entonces, en general, para las tecnologías que hay en Chile, el día 23 semanas, 480, 500 gramos nacer, podría en el fondo salir sin tantas comorbilidades, sí, pero el mejor en el fondo outcome a largo plazo yo diría que es de las 25 en adelante, 500 y 250 gramos más o menos. Esos niños prematuros que funcionan como una unidad de neonatales chiquititas, como UCI chiquititas, que tenemos UCI, tenemos intermedio, básico, en el fondo son niños que efectivamente necesitan manejo especializado y por eso sale nuestra especialidad. Y ahí es donde salimos nosotros en el fondo, en que manejamos los niños que están en el límite de la viabilidad. ¿Ya? Puede ser un niño de término que tiene algún tipo de patología, alguna malformación, o que en el fondo, no sé, se asfixió al nacer. Esos niños también los manejamos nosotros. Pero fundamentalmente lo que más tenemos son niños que nacen antes de tiempo. Y en la especialidad, si uno ve a niños pediátricos en general, el mundo neonatal, el niño menor de 28 días, es un mundo muy distinto al pediátrico. Y son esquemas antibióticos distintos, criterios para manejar ciertas enfermedades diferentes. Entonces igual como que uno se va alejando un poco de la pediatría. Entonces, insisto, los pediatras y neonatólogos que siguen haciendo consulta, qué sé yo, ellos como que están más actualizados, pero los que nos hemos enfocado solamente a la neo y estamos muy metidos ahí, la verdad es que después como tuve un niño más grande y como que se te hace así, como que empecé a dudar el diagnóstico, esto no es esto aquí, se te van olvidando algunas cosas en el medio, ¿ya? Pero nosotros somos como muy de precisión y de hecho muchas veces le decimos a los papás, esto es tan delicado como en un niño de 500 gramos, un cc es al día, o sea, un cc en hora, o si tú le pasas una infusión a un cc hora, para ese niño 24 horas es un montón de volumen, porque obviamente uno lo va a sacar por peso, ¿cierto? Versus ese mismo cc hora que le estés pasando a un niño de término de 3 kilos. Los órganos son absolutamente más inmaduros y la funcionalidad de cada uno de ellos es muy distinta. Si bien es cierto, es una especialidad que significa que uno tiene que estar súper atento y tiene como alta exigencia, es una especialidad muy bonita porque en realidad nosotros lo que hacemos es estar todo el tiempo manejando no solo al niño, sino que a la familia completa. No es que no tengamos bajas de repente, digamos, pero en el fondo tú aprendes y es parte de lo que en el fondo, agarrando un poco de la encuesta que tienen ustedes que llenar después, la verdad es que yo me habría encantado estudiar cuando estudié en medicina, que en el fondo también se preocuparan de la integridad psicológica en la que uno está, porque la exigencia no es menor. Nunca se les va a olvidar
primer paciente que se les murió ni el primer paciente que salvaron, digamos, el primer diagnóstico que hicieron. Y esa cuestión a uno se le queda como para siempre. Y mucha gente que los rodea y que no es del área de la salud piensa que en el fondo uno así como que como que la muerte le da lo mismo, así como a ti como que te da igual porque tú estás todo el día en esto. Pero en el fondo así como para ser como medio cliché, pero en verdad uno se limpia la lágrima y sigue trabajando. Pero hoy día en el fondo el enfoque docente al que van ustedes es como te pegó, se murió, tómate tu minuto, avisa, conversa con tu compañero de turno y se hacen estos debriefing en que tú juntas a todo el estamento y todos hablan qué pudimos haber hecho mejor, qué nos faltó, qué hicimos bien, y a veces en el fondo afloran distintos sentimientos. Cada uno de ustedes, todos los días que se levanta en la mañana y viene a clase, cada uno trae su propio cuento, ¿cierto? Cada uno tiene sus propias cosas que pasan en la casa, que no pasan en la casa, en el camino, qué sé yo, y venía acá a clase y tu profe que te está haciendo clases también viene con una carga distinta, y si te pasa una cosa así, de un fallecimiento de repente, son niños que viven un rato, a veces acaban de nacer y no lo lograron, pero son instancias emocionales no menores, y parte de lo que hoy día en el fondo tratamos de hacer cuando formamos los neonatólogos nuevos es enfocarnos mucho en la salud mental de uno, porque no deja de ser menor. Muchas veces te tenés que aguantar y en el fondo te vas camino para tu casa y después llegas a tu casa y tu casa están tus niños y no puedes estar todo el día achacado. Entonces obviamente hay instancias como salud mental que son sumamente importantes y que yo creo que independiente de lo que se vayan a dedicar, yo creo que es como uno de los consejos que les puedo dejar, y ya como que más vieja que ustedes en el fondo, es que tengan su espacio en el fondo, tengan su momento de confort, sepan dónde es su lugar seguro ese rato cuando están colapsados para estudiar, cuando les pasa en el fondo algo penca, sobre todo en los internados, que de repente es harta carga laboral y a nosotros se nos olvida un poco que ustedes están en formación y de repente les exigimos cosas. Ustedes tienen que, un momento, no sé lo que me está pidiendo, no entendí, ¿cachai? Como que de repente decirnos, porque a veces nos vamos como a volar y se nos olvida un poco que nosotros también pasamos por eso. Entonces nos tienen que recordar, porque a veces se nos pasa la mano. Nuestro objetivo como neonatólogo no es solo disminuir la tasa de mortalidad, es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y parte de nosotros, en el fondo, lo que hacemos es hacer la educación a esa familia, esa madre que se va con un niño que tiene una gastrostomía, que es una forma de alimentar al niño que va a través directo al estómago. Uno no puede poner la gastrostomía y decirle a la mamá que le vaya bien, está todo ok. La mamá tiene que capacitarse, tiene que saber dónde acudir, cómo cambiar si se sale el botón, dónde conseguir y qué leche pasar, si puede dar su leche o no la puede dar, etc. ¿Ya? Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que irlas evaluando. Bien, nosotros de cierta forma, los neonatólogos, además de ser pediatras en el fondo, y de entregarle los pacientes a los pediátricos cuando ya son más grandes y tenemos que igual trasladarlo a pediatría, que a veces nos cuesta trasladarlo porque nos encariñamos harto con ellos en el fondo, pero ya después se van haciendo más grandes, así que ya no caben en las incubadoras y en las cunas, necesitan camas más grandes. Es ser, como les decía, parte de ir diseñando en el fondo las futuras generaciones. Dígame. Doctora, quería preguntarle algo sobre cuando fallece alguien. ¿Cómo ha sido usted o cómo lo ha hecho para no quedarse pegada con el tema? Porque a veces uno es muy sensible, como característica de la personalidad. Mira, depende mucho. Yo creo que cada persona lo vive distinto. A todos nos pega. O sea, independiente de la edad que tenga ese niño, si te puede haber muerto un adulto. Yo me acuerdo que mi primer paciente que falleció era un abuelito que tenía insuficiencia cardíaca y hizo un paro en la sala. Y era como, ponte tú, la primera semana internado en un hospital, donde en el fondo la sala funciona con el interno. En esa época no existía el celular, obviamente, no andaba con el manual en el bolsillo. Y me acuerdo que entramos a la UCI masajeándolo, arriba de, qué sé yo, lo entregamos y después como que obviamente falleció y fuimos como a hablar con la familia. Yo creo que no, como tú y yo llegó a mi casa y como yo creo unas 2 horas después como que tú dejáis y te la lloráis, qué sé yo, y lo primero que hacía es culpar, ¿qué chuta, qué se me pasó esto, no sé qué, la cuestión, lleváis una semana internado y estés jugando al doctor, digamos, ¿ya?
cuando ya te formáis más y hice la beca pediatría, me cargaba, porque en el fondo tenía mala suerte, pues obviamente que me enganchaba y me encariñaba con el cabro que tenía peor pronóstico, sabiendo que tenía peor pronóstico. Y en el fondo para mí una buena instancia como de cerrar el ciclo era acompañar los funerales. Y iba y acompañaba a la mamá y sentía como que cerraba mi ciclo, si es que era mi paciente, digamos, ¿ya? Y en la neo pasa un poco igual. De cierta forma, nosotros tenemos un servicio muy privilegiado porque obviamente es un servicio privado y que igual tenemos que estar peleando el presupuesto, porque obviamente la tasa de natalidad va bajando y nos dicen que no sé qué. Pero tenemos la suerte de tener psicólogas, por ejemplo. Entonces, la psicóloga de la unidad, cuando hay un fallecimiento, ella va y dice, oye, ¿sabéis qué? En el fondo, además de acompañar a los papás, turno a turno, porque nosotros funcionamos en largo, noche, y pues en el fondo no vuelven más. Por mi horario yo igual voy en la mañana, pero cuando pasa un fallecimiento así, ponte tú, las psicólogas hacen esto alrededor de la entrega de turno y se hace un debriefing y en el fondo se evalúa de qué falleció el paciente, qué dudas había. Generalmente siempre hay dudas, sobre todo si es que alguien no estaba el día que falleció. Pero cuando le toca al turno que estábamos y que efectivamente te toca que haya fallecido, afloran sentimientos. Y en fondo yo creo que es muy válido si te acomoda llorarte, de todas maneras. Y más de alguna oportunidad yo creo que he llegado, ponte tú a la casa, como que tú pensás que no es bien, pero en el fondo llegas a la casa y veías a tus niños y decís, escucha, como que te aguantáis un poco porque obviamente son más chicos, no querés que te vayan a llorar, pero de cierta forma el mensaje que te puedo dejar yo, ponte tú, independiente si te dedicas a pediatría o adulto, es que en el fondo que si tú te vas a tu casa y ese paciente no se pudo ir con su familia, que no sea porque tú no hiciste lo que tenías que hacer, ¿cachai? Pero a veces lo que hay que hacer es acompañar en el buen morir, porque a veces va a llegar a turno y no hay nada que hacer, y tu rol va a estar solamente acompañando, y a veces si uno no está en condiciones de hacerlo, lo más honesto que uno puede hacer es decir, ¿sabéis qué? Necesito acompañar a turno, es que no estoy en condiciones, ¿cachai? Pueden tener algo en tu casa, estás muy afectada por esto, en el fondo, o a veces ninguno de los dos va a estar en condiciones, ¿cachai? Pero la compañía del equipo y transparentárselo al equipo es bueno. Y si hay algo que me enseñó una vez una paciente a mí, que tenía en el fondo era un gemelo y se me murió uno, yo estaba esperando mi segunda guagua. Entonces, el hijo que falleció tenía la misma edad gestacional de mi embarazo. Y en el fondo la mamá me decía, porque tú te aguantáis, obviamente no te vas a poner a llorar ahí, a veces no se puede, entre el hormona y la embarazo no es tan fácil. Pero la mamá me decía, para mí lo que más marca es que en el fondo sepan que uno es un ser humano, ¿cachai? Y que te afecta, porque obviamente si tú vienes llegando a turno, vienes llegando a vacaciones y ese paciente no lo conoce y la familia tampoco, probablemente tú vas a manejar con respeto y la situación es distinta. Pero si el paciente está todos los días ahí, tú esa familia la conoces, es parte de tu rutina diaria y tú pasas a ser parte de la familia en ese momento, cuando fallece el niño, si tú estás como un robot al lado, tampoco se trata de que tú estés ahí quitándole protagonismo a la familia, pero si tú estás como un robot al lado, es muy probable que esa mamá en el fondo también sienta que sí es importante para ti su hijo. Vuelvo a insistir, es como lo que tú sientes en el fondo, darte el permiso, y que a nosotros, en la generación nuestra no se nos enseñó eso, y ustedes tienen la fortuna de que en el fondo los docentes de ustedes se van capacitando y van aprendiendo todas estas cosas, que para uno también parte de ser de esta como terapia, que uno empieza como a manejar estas cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes es que uno se permita ser un ser humano que está despidiendo a otro ser humano, independiente de la gestacional que tenga y el peso que tenga, ¿cachai? Y permitírselo en el fondo, llegar y decir, ¿sabes qué? Mira, en verdad me da pena, y si a ti te nace, puedes ir al funeral, puedes ir al velorio, y si no te nace, es igual de válido, tampoco es necesario en el fondo ir a todos lados. Yo creo que las cosas más difíciles hoy día es, por ejemplo, en las pérdidas pregestacionales, que hoy día, como está la ley Dominga, hay todo un ritual, hay una cajita, no saqué foto, pero hay una cajita que trae un colibrí afuera.
Ustedes han visto esto que de repente aparece en redes sociales, que la gente tiene como un colibrí por un ser querido, qué sé yo. Bueno, esta cajita de la Ley Dominga viene adentro, vienen 2 colibríes a crochet, como esos manitos, como amiguris. Viene una mantita, viene una vela, vienen 2 tarjetas y en el fondo una de estas cositas para tinta. Entonces tú, en el caso que sepas que el niño va a fallecer porque uno cacha de repente cuando ya no hay vuelta, o efectivamente el niño nace y fallece porque es muy chiquitito, no tenés nada que hacer, o en las condiciones que nació, en verdad le diste todo y no se pudo, se le ofrece a los papás en el fondo esta caja. Y la caja, en el fondo la idea del colibrí es que uno es para los papás y el otro queda en la urna del niño. Y en este papelito en el fondo, si es que ellos quieren, todo tiene que ser con consentimiento, se le pone la huella de la patita y la mano. ¿Ya? Los papás pueden vestir a su hijo, pueden acompañarlo. De hecho, hoy día la humanización de la medicina ha permitido que el profesional, independiente si es médico o no, también tenga la posibilidad de humanizarse, ¿cachai? Que no sea como tan jerárquico, así con permiso de Vicky en el doctor, o sea, no. Ahí ya no lo está diciendo bien. Pero en el fondo te da la posibilidad de que los padres tomen al niño, en el fondo, en caso de, o que tú sepas que va a fallecer, o que termine de ser su último, en el fondo, relativo, respiros con los padres, das la posibilidad de que entre la familia. Antes era todo como mucho más cerrado. Y los padres se llevan en el fondo parte de esta cajita. Hay papás que no hacen todos los rituales, pero la velita la pueden en el fondo prender parte del velorio. Obviamente dentro del hospital no pueden prender la vela, pero y el tutito en el fondo es el tutito con el que el niño se envuelve y se puede en el fondo sepultar. Y hay distintas instancias, porque cuando son embarazos muy chiquititos se pueden en el fondo cremar y hay como todo un dedo dignifica que lo va guiando. Pero para nosotros es súper importante también saber, porque de repente ya fallece, ¿qué hago? Y uno queda así como, no está la asistencia social, no es que esperar que llegue, no, uno igual tiene que como que capacitarse, pero por eso es importante que ustedes vayan aprendiendo a poco a tener sus instancias de tiempo para ustedes mismos, esas como cosas que a ustedes les hacen bien, traten de mantenerlas aunque se vayan especializando después. Cuéntenme. ¿Cómo manejan situaciones, por ejemplo, el de duelo, donde si se les presta el bebé, se les entrega el bebé a los padres para que estén como los últimos momentos, y si ellos no lo quieren soltar, se les da como todo el tiempo que necesiten, o da como, llega un momento en el que ellos eventualmente siempre van a como decir ya, Sí. siempre, Sí. no hay ningún caso en el que como que No, pero cada papá tiene su tiempo. claro. O sea, en el fondo, de hecho, no es que tú en el fondo digas, ya sabes que lo tienes que tomar. No, lo quieres tomar. O que te gustaría tomarlo, lo quieres tomar tú, quieres que lo tome tu papá. O a veces, en el fondo, ninguno de los dos quiere que le saques nada. A veces quieren que le saques todo al tiro, porque muchos de los niños que, dependiendo de la condición, porque puede fallecer en un momento, no sé, un embarazo de término, que se asfixia al nacer y nace y fallece, es aún más impactante cuando todo venía bien, en teoría, ¿sabes? Y que en el fondo, hoy día uno de los riesgos, además de la influencer, es el parto en domicilio, por lejos. Ya hoy día, en el fondo, hay distintos lugares en el que se supone que hay personas que te pueden acompañar a hacer tu trabajo de parto en la casa, pero en ese minuto que tú estás haciendo un trabajo de parto en la casa, tú no estás monitorizando absolutamente nada. Entonces, una cosa es la monitorización y la otra es la intervención. El parto respetado o el trabajo de parto respetado y el nacimiento respetado es tan respetado como el respeto que nos tenemos entre nosotros. En el fondo, si la mamá está en trabajo de parto, está empujando y monitoreo los latidos están bien, nosotros los neonatólogos que estamos en los partos no tendríamos por qué hacer absolutamente nada. Ahí nace la guagua, pasamos los paños, la guagua llora, se seca y hoy día lo que más hay en evidencia, que son cosas súper antiguas, es que ojalá el niño esté 1 o 2 horas piel con su guagua, o sea con su mamá, y en ese rato el niño por instinto toma el pecho y uno mucho rato después va, lo pesa, lo talla, le pone la profilaxis y todas las cosas. Eso es lo que debiese ser idealmente en todas partes.
pero en el fondo no siempre se da esa posibilidad por carga asistencial, por espacio, que no es una justificación, es una excusa. Entonces tú tendrías que asumir y buscar otras alternativas al respecto. Pero si en el fondo tienes todo ese trabajo de parto en la casa y la guagua nace y no llora al tiro y nadie cacha bien lo que hay que hacer, o en ese minuto el niño no recibe la reanimación, un minuto de vida, o sea, el minuto, hay un dicho que dice que no hay nada más importante en el tiempo que el minuto para el neonatólogo. El primer minuto de vida de un niño para nosotros es fundamental. Si bien es cierto, de los 5 minutos en adelante, este puntaje que se le pone a los niños al nacer, que es el Appler, que no ve la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono, en el fondo, la irritabilidad, el color que va tomando ese niño, y de acuerdo a eso tú le pones el puntaje. El del minuto no es algo que te vaya a impactar en daño neurológico a largo plazo. A los 5 minutos sí, pero para nosotros cuando nace la guagua, y tú cachas que la guagua va a llegar al minuto y no está llorando, la gran mayoría de esos casos tienes que hacer algo. En general de los partos, el 1 o 2% de los partos necesitan reanimación avanzada. ¿Cachai? Que significa que tú agarras a la guagua, la pones en la cuna radiante, la tienes que aspirar y a veces en el fondo tienes que terminar intubando o pasando algún medicamento porque funciona el corazón. Pero en general, la gran mayoría solo necesita que lo seques y puedes hacerlo con la mamá ahí, incluso si es una cesárea. Pueden hacer la guagua y la puedes dejar en apego piel con la mamá todo el tiempo posible. O sea, en el fondo sí. Uno no debiese ir a un parto apurado. Así como que voy a recibir la guagua, pero tengo que irme porque, no sé, se acaba el trabajo, porque tengo otra cosa que hacer, porque tengo que ir al baño, porque da lo mismo, me da la estar acá. No, uno debiese llegar y tomarse el tiempo porque esa hora para el niño es vital. Si está en piel con piel con la mamá, va a aprender a regular su temperatura, su frecuencia respiratoria, tiene más probabilidades en el fondo de que el niño haga una transición en que empieza a funcionar su corazón full y ya no necesita en el fondo el cordón y la placenta lo más fisiológico posible. Y tampoco es que nazca el niño y en el fondo uno la agarra y le chanta la pechuga, porque tampoco es necesario. El niño tiene que botar sus secreciones, en el fondo ir como de a poco respirando y de a poco instintivamente él va buscando en el fondo hasta lograr en el fondo succionar, si es que quiere, tampoco es una obligación. La gran mayoría de los hombres lo logra de forma espontánea, pero en porcentaje muy chico a veces tienes que hacer cosas y tienes que atender al niño, a veces solamente aspirarle las secreciones y lo puedes devolver a que esté con la mamá. Pero en el fondo cuando hay partos en los que las cosas no salen bien y tienes que reanimarlo y tienes que llevártelo a la UCI, hay algunas terapias que nosotros tenemos que hacer, que es como lo que los niños los pones en frío. Y tienes un tiempo para hacer eso, es la hipotermia. Entonces cuando tú pones a un niño en hipotermia, tienes máximo 6 horas, y entre más rápido la marcas, menos riesgo de morbilidad y mortalidad tienes a largo plazo. Entonces a veces a esos papás también les cuesta como decir, pucha, pero ¿y mi guagua? Si ellos vienen con una idea de que van a hacer la guagua, la van a poner pechuga, se van a ir para la casa y va a andar todo bien. Entonces tú manejas a veces 1 o 2 duelos juntos. Si la guagua no lo logra y fallece, eso es un duelo importante, pero para los papás, en el fondo haber perdido la posibilidad de esta historia, en el fondo con la que ellos vienen preconcepcional de que va a andar todo súper bien, igual es difícil para ellos de enfrentar. ¿Ya? Bien, ¿más preguntas? Entonces todo tiene algo súper importante, porque en el fondo yo les tengo acá, estos son partes de regalones. El que está aquí, él tenía 26 semanas cuando nació. Su mamá hizo una inercia uterina. En el fondo el niño empezó a sangrar, hizo una metrorragia, nació y nunca se le contrajo el útero y la mamá estuvo grave y tuvieron que sacarle el útero. Entonces, en el fondo ella, cuando los va a conocer, nos dijo, yo solo quiero llevarme a mi guagua de alta. En el fondo, sabiendo que se tenía que ir hospitalizada por nosotros, ahí nos fue a ver cuando tenía como 3 meses. El cabro las hizo todas las complicaciones que por del prematuro, pero después nos llevaron comida china para parto. Así que estos son niños de San Bernardo, que en el fondo fueron la primera neola que yo fui a trabajar después. 27 semanas nacieron para el terremoto. ¿Se acuerdan del 2010? Cuando estaba cayendo todo, su mamá empezó con transcoparto y nacieron los 2 por parto. Como a la hora de que se cayó la mitad del hospital. Ahí están. Hace como 2 años atrás me fueron a ver a San Pablo. Este que está acá, 25 semanas. Y ahora, bueno, ahora ya tiene como 10 años, sí. Y también me veo más joven, pero para mantener la atención.
Esto en general, en el fondo, ella ahora vive en Miami, su mamá era peruana y venía a Chile estaba pololeando con un chileno, bueno, el papá era guagua, y vino a Chile y empezó con trabajo aparte y no se pudo devolver. Y tuvo su guagua con nosotros y como se fue con oxígeno por la casa, con oxígeno tú no puedes subirte al avión, ¿cachai? Entonces tuvo que quedarse más tiempo, al final se quedó como 3 años en Chile y después se volvió. Y ella es la Anita, que es la prematura más chica que tenemos en el fondo nosotros, nació de 23 semanas a 480 gramos. Y ahí en el fondo ella tiene 3 meses corregidos. Y su mamá, tengo permiso de subir esta foto. Su mamá era su primera guagua. Cuando recién nació estuvo 48 horas en la UCI porque hizo una alza de presión que se llama preeclampsia y estuvo bien complicada y su gran sueño era solamente dar pecho, era su primera guagua. Obviamente la Anita con 480 gramos le iba a tomar pecho al tiro, entonces obviamente nosotros siempre vamos a privilegiar la leche materna en la UCI más allá de lo nutricional por los componentes no nutricionales que tiene la leche materna. Y la Javi tuvo tanta leche que no tenía dónde meter leche. Entonces ella se compró otro freezer. Y llenó ese freezer también. Bueno, la Javi donó 40 litros de leche al banco de leche de los nosotros del río. Y esa leche prematuro, para los niños que no tienen leche, en el fondo es un tremendo... Es como ganarte 3 veces kilo seguido para un prematuro, ¿ya? Por eso lo traigo, porque en el fondo yo creo que más allá de que el turno sea pesado, de que de repente sea difícil, en el fondo cuando tú ves crecer a los niños y te van a saludar y te van a ver, la verdad es que eso de verdad te enriquece bastante y te llena el corazón de ciertas cosas. Por lo tanto, en Chile, la verdad que lo que les decía es que ustedes pueden estudiar pediatría a las distintas universidades cuando tienen pediatría, dura 3 años y ahí ustedes en el fondo pueden ver si se quedan solo como pediatras o eligen otra especialidad, que la NEA es una muy bonita especialidad. En el fondo que dura 2 añitos más. ¿Qué campos laborales tenemos? Hay público y privado. O sea, ahí se va viendo como todo, todas las especialidades que ustedes quieran tener en la vida también tienen cosas públicas y privadas, pero hoy día yo diría que gran parte de las 3 cosas que hoy día más hago yo al menos es que estamos haciendo investigación a ver si buscamos una alternativa a la pasteurización de la leche para ver si se pueden implementar en Chile bancos de leche más barato, que ese es un estudio que tenemos con un equipo de Birmingham de Estados Unidos que llegó a la clínica a ofrecernos. Bueno, obviamente la parte de docencia, que yo creo que eso es algo independiente de la especialidad o subespecialidad o generalidad que tengan, ustedes se la deben a las futuras generaciones capacitarse en docencia y enseñarles lo que ustedes aprendieron y no hacer lo que a ustedes les dolió y sí repetir lo que a ustedes les gustó. Eso es súper importante, ¿ya? Y obviamente, claro, el trabajo recibiendo recién nacido y esa es la guagua de mi mejor amiga, en el fondo me tocó recibir su guagua. Así que son cosas como súper gratuitas, que uno, gratificantes, gratis, buena cantidad de valores que uno tiene en esta especialidad. ¿Ya? Así que eso es lo que les quería contar. Nosotros somos como los arquitectos de ustedes. O sea, sus pediatras hicieron que ustedes estuvieran aquí. Nada más sus papás, obviamente. Así que eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo en especial. Doctor, no te pregunto a pediatra. Cuéntame. ¿Cuál es la diferencia entre pediatría y cirugía pediátrica? O sea, el cirujano pediátrico igual hace consultas como el pediatra, pero ahora No. El cirujano pediátrico, ellos hacen cirugía infantil. No pasan por pediatría, sí salen del médico general y pueden optar al programa de posgrado de cirugía infantil. Y ellos, dentro de las... Bueno, ahora es distinto, tú puedes ser urologo infantil y traumatólogo infantil. Años atrás era cirujano infantil y de ahí salía el traumatólogo infantil, el urologo infantil, lo quedaba como cirujano infantil. Hoy día son 3 su especialidad es distinta. Pero el cirujano pediátrico es solo cirujano. No, también tienen consulta, pero en el fondo no ven niños sanos. Entonces, nosotros nuestros prematuros que cuando hacen enterocolitis o tienen hernias inguinales o tienen alguna malformación de línea aérea o gastrointestinal, lo tienen que operar por algo, ellos hacen el seguimiento, en el fondo lo van viendo. Todas las cosas quirúrgicas están en la o pediátrico y ellos resuelven siempre eso. Y así van haciendo sus otras consultas. Y el pediatra cuando hace el control sano, si un niño tiene una hernia o tiene, no sé, una diástasis de los rectos, algún absceso o cualquier cosa que sea más o menos quirúrgica o, como te decía, alguna atresia esofágica o vía biliar, qué sé yo, la va derivando en el fondo para cirujano infantil.
es como, para nosotros es como parte del grupo de Neo, porque en general, aunque no quisiéramos, muchas veces tenemos que consultarlos por cosas con las que los niños vienen de base, con un sistema de información, o porque se complican por ser muy prematuros y su intestino se enferma. Muchas veces he escuchado que el pediatra es como el internista, pero de niños, o un médico normal, pero para niños. Pero es así general o es más complejo. No, nosotros somos más bacanes que los intentos. Se lo mostré al principio, pero te lo voy a mostrar. Yo creo que tú no crees. Nosotros somos los arquitectos de los adultos. Para nosotros en general, nosotros somos los que vamos a programar la salud del adulto. Si nosotros en el fondo no hacemos la prevención que tenemos que hacer, si no hacemos la educación y vamos guiando a la familia, es muy probable que ese niño que no se vacunó, que no se alimentó bien, que no hizo deporte, que no logró su conciencia de su salud, en el fondo vaya a ser un adulto enfermo. Por lo tanto, independiente que hoy día la tasa de natalidad sea 1.1, ese 1.1 va a ser un adulto que en el fondo puede estar enfermo si no tiene un buen control pediátrico, ¿ya? Y hay distintos lugares, porque tú puedes hacer control pediátrico en el CEFAM o en el fondo de la atención primaria. Muchas veces en el fondo se hace la atención primaria, pero a veces el que está en la atención primaria es médico general. Entonces lo que le pasaba mucho cuando uno salía de la universidad y salía como médico general y a veces no entraba el tiro a la beca, han cambiado harto como el tema de la beca, así que yo ese tema como para ascender, no, antes había autofinanciado, no financiado, tú devolvías el servicio, ahora tenías una cosa distinta. Ya, uno de los terrores que teníamos cuando salíamos, ya, si no entramos en la beca al tiro, nos vamos de general de zona. Y lo clásico de general de zona es que tú llegáis y te mandan a ver niños, porque nadie quiere ver niños, ¿cachai? Porque ver niños significa ver a la mamá, al papá, a la abuelita, qué sé yo, entonces como que nadie quiere irle para la cuenta. Yo hice la beca de pediatría al tiro después de que salí de la universidad. Porque igual era o sea, durante la carrera, porque en el fondo cambian un poco los puntajes. Yo me acuerdo que nosotros durante la carrera, además de todo lo que había que estudiar, había que hacer trabajo, había que presentar en congreso, además nosotros teníamos que ir juntando puntos. Entonces yo cuando postulé tenía estas dos alternativas. O que yo quería el Maquena o me iba a general de zona a Chiloé. Esa era mi opción. Y cuando postulé, me fue bien en el ranking. Entonces, no sé, pues se fueron otorrino. La primera que ponte tú, la calle que tenía el mejor puntaje de todas las generaciones, porque postulábamos todas las universidades juntas, no es como ahora que hacen como distinto, por ejemplo. Ya, y entonces íbamos toda la generación al llamado de la Chile, y la calle que sacó así como el puntaje mejor de Chile, eligió Inmuno. Y ahí quedó el embarrado, porque estaban todos felices porque siempre elige oftalmo, otorrino. Ya eligió Inmuno y el segundo eligió medicina interna. Así que ahí pensaba que lo estaban celebrando a él, pero no, se la estaban celebrando. Yo el sí no sé, no me acuerdo, es que no me lo estaba ese libro que ya lo borré. Pero en el fondo me acuerdo que cuando elegí pediatría también, qué bueno, porque obviamente se van quedando las otras. Entonces hice pediatría en el cargo, 3 años. Esa sí fue autodesfinanciar, que en el fondo tú te inscribías y pagabas la beca, pero como uno era joven en esa época, uno hacía su turno de beca, que era gratis, de cierta forma tú pagabas por ese turno, y después te tomabas todos los turnos de poder, que para cubrir la urgencia, te pedían hacer reemplazo, muchos trabajamos en la GEL, por la coronaria, de repente, para juntar plata. Ya cuando estás en segundo o tercero, como que te contratan para hacer otros reemplazos más formales, o tú vas a hacer reemplazo a las mismas neo, que en el fondo cuando tú pasas por la rotación, como que quedas habilitado para hacerlo. Si yo después hice harto turno de reemplazo en después me fui al sur un par de años, y a la vuelta, en el hospital en el que yo estaba, necesitaban un neonatólogo. Entonces postulé y le vendí mi alma al San Borja por el tiempo que duraba la beca. Entonces la beca duraba 2 años, tú tenías que devolver 4. Me quedé 10 años ahí. Y en cómo, si te forma te pagan la beca. En el fondo es que te mantienen la plata del tubo, que no es lo mismo que en pediatría. ¿Por qué hice pediatría?
hice pediatría porque yo quería ser neonatóloga. Toda la vida quise ser neonatóloga. Bueno, mi pediatra era muy bacán, sí, yo me acuerdo. Y él era neonatólogo. Y me acuerdo cuando yo iba a la consulta, hacía harta prevención en el fondo y le contaba un montón de cuestiones a mi mamá. Y me llamaba mucho la atención que de repente en la sala de espera habían en el fondo muchas guaguas, chicas, y unas con oxígeno, otras sin oxígeno. Entonces, yo era media ñoña y le preguntaba, oye, ¿qué tiene oxígeno? Pero sí, por eso se pediatría. ¿Y que no le gustaban los niños? Sí, pues, son entretenidos. Y eso no es como igual quizás como un freno a que quizás como que se gustan tanto mejor, como que la voy a sufrir. Es al revés. O sea, en el fondo, al menos para mí, te gustan tanto los niños que eres capaz de hacer lo imposible por tratar de sacarlo adelante. En el fondo, lo que les decía después, en el fondo, cuando tú te vas de tu casa y tú tienes la fortuna de abrazar a tus niños, que no sea, y otra mamá no lo va a poder hacer, que no sea porque no diste lo mejor de ti. Y eso en el fondo yo creo que también se aplica para el adulto. Si llegaste a tu casa y pudiste abrazar a tus viejos, que la otra persona que no lo pudo hacer, que no lo haga porque no diste lo mejor. Yo creo que eso, independiente de lo que se dedique, es como uno de los mejores consejos que les puedo dar. Si lo que estáis haciendo no te hace vibrar, ese no es tu lugar. Aplica para todo tipo de vida. Yo tengo un hijo adolescente, entonces estoy conversando de esa etapa, ¿verdad? Si lo que están haciendo no nos hace vibrar, no. Si no, que se corte la luz. Pero de verdad, eso es. Si en el fondo yo llevo un minuto, yo llevo 23 años en turno. Pero voy a dejar de hacer noche, así que me queda como 2 meses. Pero en el fondo, te tiene que gustar. Si te levantas, porque ya uno igual cansado en la mañana se levanta y dice, ¡ay, tengo que ir a trabajar! Pero vaya a trabajar y te gusta lo que haces. Si vayas a trabajar y no te gusta lo que haces, ahí no es. Amiga, no es. Bueno. ¿Qué quizás como rasgos como de personalidad o de la persona son como ideales para el área de pediatría? Mira, yo creo que uno, o sea, yo creo que tú tienes que ser lo más empático posible, ¿cachai? Como que en el fondo ponerte en el lugar del otro. Pues uno aprendió con el tiempo, lo que les digo yo, de esto de tener como su espacio de personal y en el fondo llorarte lo que tenés que llorar y reírte lo que tenés que reír y cuidarte tu espacio para tener pausas en el fondo, porque independiente de lo que uno estudie, pero la carrera de medicina es intensa y de repente uno tiene tanta cuestión que hacer que te alejas un poco de tu amigo, uno tiene que tratar de balancear, de organizarse ese tanto. Yo creo que independiente que uno tiene la posibilidad de seguir vistiéndose como cabro chico, que es lo mejor, y te puedes poner bonito y nadie te dice nada, soy pediatra, y a los hombres les pasa lo mismo, y que anden con su Goku, su cuestión y su Spider-Man. Más allá de eso, yo creo que en el fondo todos somos niños siempre. Y en el fondo va a sonar cliché igual, pero los niños te enseñan mucho. Y muchas veces tú te empiezas a perder en el mundo adulto y te toca un niño y vuelves a darte cuenta de lo importante o lo esencial que tienen las cosas en la vida. Yo creo que eso es súper importante que uno no se le olvide. A veces en el fondo el mundo adulto es más joven en ese sentido, porque como que el adulto llega y que va rapidito al doctor, que soluciona rápido el problema, porque no tiene tiempo, porque no sé qué. El niño en pediatría te permite jugar un rato. Con la guagua igual se puede, Nosotros en los turnos de noche, claro, hay que dar leche y tú vas y lo apachas un rato, el quiero tomar un brazo. Nosotros en San Bernardo teníamos hartos casos sociales que eran niños que estaban abandonados y eso, claro, pasaban visitas por uno, teníamos porta bebé y pasábamos por la guagua, así que cuando uno de chichero igual. Pero sí, yo creo que en el fondo somos todos un poco infantiles los pediatras, eso es verdad. Pero tenéis que tener sentido del humor también, no ser tan grave en la vida. Pero no, eso no solo para ser pediatra, para la vida en general. Súper. Un gusto conocerlos, futuros pediatras.